Bien, buenos días. Buenos días, Luis. Buenos días, Sebastián. Me confirman, por favor, si pueden visualizar la pantalla que estoy compartiendo. Si no pueden por audio, por chat. Sí, profesor. Ya, muy bien. Vamos a empezar entonces. Hoy es 17 de noviembre del 2020. Vamos a iniciar la unidad número 5 de matemática, lo que corresponde a trigonometría básica. Esta sesión va a ser netamente una inserción en la parte o explicación teórica, y esta siguiente sesión abordaremos ya la resolución de algunos casos que están propuestos en el libro de trabajo. Este material también ustedes lo pueden descargar desde la plataforma Blackboard. También les voy a enviar, les voy a compartir en el grupo que ya nosotros tenemos. Bien, vamos entonces a ello. La trigonometría pues es una parte de la matemática que combina el estudio de la aritmética y la geometría, ¿no? La aritmética y la geometría. En realidad es mucho más que eso, ¿no? Para utilizar o para medir ángulos dentro de la trigonometría, vamos a tener distintos sistemas de mediciones. Al igual que en el sistema internacional podemos medir la longitud utilizando los metros. Sabemos que existen otros sistemas que se pueden utilizar para medir también longitud, como por ejemplo en el sistema inglés se puede medir en pulgadas. Igual, para medir ángulos dentro de trigonometría, vamos a tener tres sistemas, ¿ya? Tres sistemas de medición en realidad, que son el sistema sexagesimal, el sistema centesimal y el sistema radial, ¿no? Son tres sistemas que tenemos acá. El sexagesimal, que también se llama sistema inglés, el centesimal, también denominado sistema francés, y el sistema radial o circular, ¿no? Les voy adelantando de acá para adelante. Siempre vamos a utilizar el sistema sexagesimal. Es más, en el sistema internacional de unidades, los ángulos se miden en ese sistema, ¿ya? También para algunos casos de conversiones vamos a tener el sistema centesimal y el sistema radial. Bien, vamos entonces a ello. Para el sistema sexagesimal, un grado, así se llama, ¿ya? Un grado sexagesimal se reescribe así, como ustedes pueden ver acá. El número, y en la parte superior derecha una bolita. Esa bolita hace referencia a grados sexagesimales, ¿ya? Además, en el sistema sexagesimal, una vuelta, también que le conocen como una revolución, una vuelta mide 360 grados sexagesimales. Hay equivalencias, ¿no? Como por ejemplo, un grado sexagesimal se divide en minutos sexagesimales. ¿Cuántos minutos tiene un grado? 60 minutos. Un minuto sexagesimal también se subdivide en segundos. ¿Cuántos segundos tiene un minuto sexagesimal? 60 segundos. ¿Ok? Entonces, por conversión simple, nosotros podemos tener que un grado sexagesimal equivale pues a 3600 segundos. Es una conversión que vamos a utilizar. Muy bien.
Bien, el siguiente sistema que tenemos es el sistema centesimal o también llamado francés. Un grado centesimal se escribe así, miren. ¿Ya? Pero ahí parece un gramo, en realidad se escribe así, 1 y la letra G como superíndice, o sea, en la parte superior derecha, ¿ok? La letra G. ¿Ya? Así se escribe un grado centesimal. Para el sistema centesimal, o también llamado francés, una vuelta o una revolución, también se conoce, una vuelta, equivale a 400 grados centesimales. ¿Ya? Una vuelta equivale a 400 grados centesimales. Ahora, también tiene subdivisiones. Un grado centesimal, ¿no? O sea, se puede en minutos y segundos. Pero un grado equivale a 100 minutos. Un minuto equivale a 100 segundos. Por lo tanto, un grado equivale a 10.000 segundos, ¿no? El sistema, hasta acá se darán cuenta que el sistema sexagesimal, sus equivalencias, grados, minutos y segundos, pues tiene un parecido al reloj, ¿verdad? Que nosotros usamos para medir el tiempo. En cambio, en el sistema centesimal, pues ya va distando de eso. Y el último sistema que tenemos para medir ángulos o para hacer referencia a ángulos es el sistema radial. Para el sistema radial, ¿no? Una medida de un ángulo es un pi rad, ¿correcto? Pero más que todo, una vuelta en el sistema radial equivale a 2 pi radianes o 2 pi rad, así se escribe, ¿no? 2 pi rad. En ambos sistemas, tanto en el sexagesimal como en el centesimal o en este radial que estamos viendo, observamos este gráfico, ¿sí? Hemos observado ese gráfico, que es un plano cartesiano, ¿verdad? Un plano cartesiano en el cual por unas flechitas me están indicando el sentido de la medición de los ángulos. En los tres sistemas, la forma de medir los ángulos, el sentido de medir los ángulos siempre será en sentido antihorario o en dirección contraria a las agujas del reloj. Si ustedes han visto algún reloj con manijas, no digitales, sino con manijas, habrán notado de que tiene un sentido de movimiento, ¿verdad? Pues bien, los ángulos se miden en sentido contrario, ya sea el sexagesimal, ya sea el centesimal o el radial, ¿ok? Ahora, para los que no de repente recuerden, ¿no? Un plano cartesiano, vamos a la cruz acá, un plano cartesiano pues tiene esta distribución, ¿verdad? Dos dimensiones, x y y, ¿correcto? Entonces en el plano cartesiano también vamos a ir rotando en sentido antihorario. Partimos desde acá, que es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y por último el cuarto cuadrante. Entonces un plano cartesiano tiene 4 cuadrantes y los ángulos se medirán pues en el sentido de rotación antihorario, de esa manera. Entonces si me preguntas, profe, ¿se puede medir un ángulo en sentido horario? Sí, se podría hacer, pero ya tiene otra forma de, en cuestión de los signos, perdón, en cuestión de los signos, tenemos ahí otra forma de representar, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos hallar o encontrar una relación entre un sistema y el otro? Pues con estas fórmulas, miren, ¿no? El sistema sexagesimal dividido entre 180 grados, o sea la mitad, una media vuelta, es igual al sistema centesimal dividido entre 200 grados, ¿no? Una media vuelta, que es igual al sistema radial dividido entre pi radianes. Ahora, no es que siempre voy a usar las dos equivalencias ¿no? Con los tres términos, no, dependiendo pues de qué sea el caso. Si de repente quiero pasar de sexagesimal a centesimal, voy a usar estas dos primeras fórmulas. O si quiero pasar de sexagesimal a radial, utilizaría pues estas dos, ¿no? O si queremos pasar de repente de centesimal a radial, utilizaría las dos últimas fórmulas. Entonces todo va a depender de lo que querramos medir o lo que querramos hacer conversión. ¿Ok? Bien.
Pues muy bien. Continuamos entonces la explicación de esta unidad. Vamos a ver ahora lo que en sí es el meollo de esta unidad. Las razones trigonométricas de ángulos agudos. Eh, ¿Qué es un ángulo agudo? No se preguntarán ustedes. Un ángulo agudo. Un ángulo agudo es aquel que mide de 0, o sea, va desde 0 grados sexagesimales y a menos, o sea, menor de 90 grados. ¿Ok? Es un ángulo agudo. Todo ángulo entonces que tenga esas dimensiones, mayor de 0 grados y menor de 90 grados, se conoce como un ángulo agudo. Y en la geometría existe un triángulo, un tipo de triángulo, que tiene justamente dos ángulos agudos. Y uno de sus ángulos es un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. Ojo, a partir de aquí estoy haciendo referencia solamente pues a los valores en sexagesimal, ¿ok? Entonces nace el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es aquel triángulo pues que uno de sus ángulos interiores o internos tiene 90 grados. Lo podemos ver, le voy a hacer un recorte para poder visualizarlo. Acá voy a hacer un recorte. Muy bien, acá lo voy a pegar. Un triángulo rectángulo entonces, como les decía, tiene un ángulo, uno de sus ángulos es un ángulo recto o de 90 grados. Aquí está. Se representa generalmente puesto así por un cuadrito chiquitito, ya sea pintado o sin pintar. Ese me indica que tiene 90 grados. Muy bien. Como es un triángulo, tiene vértices. Por lo tanto, los vértices siempre se representan por letras mayúsculas. Siempre por letras mayúsculas. En el orden que usted desee. ¿Ya? Entonces yo le he agregado ya sus vértices A, B y C. ¿Ok? No olvidar que un vértice es la intersección de dos líneas. A sus vértices se le opone un lado, pero en minúsculo. Miren. Al vértice A se le opone el lado A, ¿ya? Pero en minúscula. ¿Ok? Igual, para el vértice B se le opone el lado B. Para el vértice C se le opone el lado C. ¿Correcto? Muy bien. Entonces hasta ahí creo que no hay dudas. Ahora, ¿qué cosas se dan o qué propiedades se dan en un triángulo rectángulo? Acá en el triángulo rectángulo pues se da el famoso teorema de Pitágoras. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras nos dice que en un triángulo rectángulo el lado más grande se conoce con el nombre de hipotenusa. Entonces aquí el lado más grande sería el lado C, sería la hipotenusa. Y los otros dos lados se conocen con el nombre de catetos. Entonces el lado A será cateto, el lado B será cateto. ¿Ok? Ojo, fíjense que no estoy nombrando cateto adyacente ni opuesto, no confundir. ¿Ya? Para el teorema de Pitágoras, en un triángulo rectángulo, el lado más grande se llama hipotenusa, no se olviden. Y los otros dos lados más pequeños se llaman catetos. ¿Qué podemos demostrar en un triángulo rectángulo utilizando el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado, que para nuestro caso se llama C cuadrado, es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Los catetos, como pueden observar, son A y B. Entonces tendremos A al cuadrado más B al cuadrado. Es el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra relación más podemos sacar de un triángulo rectángulo? Vuelvo a copiar. La siguiente relación que nosotros podemos extraer de un triángulo rectángulo va a ser en base a los lados y los ángulos. ¿A qué me refiero? Como pueden notar en este triángulo rectángulo, ya vamos a completar. Acá hemos dicho que se llama el vértice A, este es el vértice B, y este es el vértice C, y se oponen sus lados pero en minúscula. Como hemos definido también,
tiene un ángulo interno de 90 grados y los otros dos ángulos entonces serán agudos. Entonces acá vemos que hay un ángulo alfa y un ángulo beta, que se utilizan pues normalmente las letras del abecedario griego, ¿no?, para poder nombrar ángulos en la geometría, ¿no?, y en la trigonometría. Estos dos ángulos alfa y beta serán ángulos agudos. ¿Por qué? Porque su medida va a ser menor de 90 grados y mayor de 0. Muy bien, dicho esto, las razones que se dan dentro de un triángulo rectángulo utilizando ángulos y lados son las siguientes: la razón seno, la razón coseno, la razón tangente, la razón cotangente. Perdón, vamos a continuar por acá. A ver, un zoom por acá. Muy bien. Es decir, la razón seno, la razón coseno, la razón tangente, la razón cotangente, la razón secante y la razón cosecante. ¿Ya? Como es una razón, nosotros les adelanto, una razón pues es una comparación de dos cantidades, ya sea utilizando una diferencia, o sea una resta, ¿ya?, o también utilizando una comparación entre dos cantidades mediante la división. Y justamente este es el caso, ¿ya? La razón seno es una fracción. ¿Entre qué? Entre el cateto opuesto entre su hipotenusa. ¿Ya? La razón coseno es también una razón entre su cateto adyacente y la hipotenusa. La razón tangente también es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Ahora, la razón cotangente también es igual a el cateto adyacente entre el cateto opuesto. La razón secante es igual a la hipotenusa dividida entre el cateto, ¿no?, adyacente. Y por último, la razón cosecante es igual a la hipotenusa dividido entre el cateto opuesto. Fíjense que hay una relación inversa entre tangente y cotangente, entre coseno y secante, entre seno y cosecante. Relación inversa quiere decir que es lo mismo pero invertido. Invierto la base, ¿correcto? Muy bien. Hasta el momento ahí hemos determinado las fórmulas, vamos a decir, de las razones trigonométricas. Como pueden observar, son 6 razones trigonométricas, ¿sí? Son 6: seno, coseno, tangente, ¿no?, secante, cosecante. Hay cierta relación entre tangente y cotangente, entre coseno y secante, entre seno y cosecante, ¿no? Es el inverso. Muy bien. Ahora, para determinar la razón trigonométrica de un ángulo dentro de un triángulo rectángulo, entonces tengo que visualizar. Imagínense que aquí estarían sus ojos, ¿correcto? Y estarían viendo de esta manera, de esa perspectiva. ¿Ok? Entonces para ustedes, ¿no?, ustedes son el ángulo alfa. Su cateto opuesto vendría a ser el lado que está opuesto hacia ustedes, hacia la otra orilla.
Para ustedes el cateto opuesto vendría a ser pues el lado A. CO le voy a poner, cateto opuesto. Y para alfa, para lo mismo, ¿no? Para alfa sería B, el cateto adyacente. O sea, el cateto que está cerca a él. En cambio, si ustedes estarían observando desde el ángulo beta, desde acá, cambiaría. Su lado opuesto sería justamente este. Este sería su cateto opuesto. Y su lado adyacente sería este, ¿no? Este sería su cateto adyacente. Entonces, el nombre de opuesto y adyacente va a depender, pues, de qué ángulo esté observando. Desde qué ángulo o de qué ángulo esté queriendo yo determinar su razón trigonométrica. ¿Ok? Desde qué ángulo quiera yo determinar su razón trigonométrica, y de esa manera pues ya puedo decir este es el opuesto y este es su adyacente, ¿no? O será lo contrario para el otro ángulo, este es su adyacente, este es su opuesto, ¿no? Porque si generamos una confusión ahí, vamos a determinar erróneamente las razones trigonométricas de esos ángulos internos. Muy bien, al igual que en nuestra historia tenemos pues, ya sabemos que hay pues millones de personas viviendo en el Perú. Vemos millones de peruanos, ¿no? Pero entre esos millones de peruanos hay ciertos personajes que son notables, ¿no? Notables por su producción intelectual, notables por su habilidad, notables por, bueno, algo les hace notar, ¿verdad? Igual son en los triángulos, ¿no? En los triángulos existe una gran variedad de triángulos, ¿no? Y dentro de los triángulos rectángulos existe una serie una gran cantidad de triángulos rectángulos. Pero entre los triángulos rectángulos vamos a notar, y ahí está su nombre, hay algunos que tienen unos valores notables, ¿no? Por eso se llaman triángulos rectángulos notables. Algo les hace sobresalir. Como pueden observar allí, tenemos 6 triángulos notables, ¿sí? Y cada uno con valores en sus ángulos internos. Por ejemplo, acá tengo el triángulo notable de 30-60, así se llama, ¿no? El triángulo notable de 30-60. Hacemos referencia a sus ángulos internos. En un triángulo rectángulo cuyos ángulos son de 30-60, la relación entre sus lados ahí está, miren, su hipotenusa es 2K, ¿no? El cateto más pequeño es K y el cateto más grande es K raíz de 3. Profe, ¿qué es ese valor de K? Pues es un factor, ¿correcto? Es un factor. En algunos libros usted va a notar simplemente que observa ahí 2, 1 y raíz de 3. El siguiente triángulo notable que podemos observar es el de 37-53, donde la relación entre sus lados están en 3, 4, 5. Tenemos el de 45-45, donde la relación en sus lados están entre raíz de 2, 1 y 1. ¿No? Hasta ahí de repente esos son los triángulos que usted ha visto en el colegio, ¿no? Pero hay más. El de 16-74. Sus lados están en relación de 7, 24 y 25. Tenemos el triángulo de 8-82, cuyos lados están en relación de raíz de 2, 7 raíz de 2 y 10. Y por último, tenemos el triángulo rectángulo cuyos de 15-75, cuya relación entre sus lados están en raíz de 6 menos raíz de 2. El otro lado es raíz de 6 más raíz de 2 y la hipotenusa es 4. Recordemos que ese valor de K es netamente un valor, ¿no? Tenemos otros, como acá, miren, ve, ¿no? El triángulo rectángulo de 37 y medio, cuyas relaciones están en K, 3K y raíz de 10K. El de 53 medios, K, 2K, raíz de 5. Y este que es medio especial. Bien, no les voy a pedir que se memoricen pues todos, ¿no? Ahorita es imposible que nos memoricemos todos los triángulos y a su vez
de esos triángulos se generan las siguientes razones trigonométricas. Aquí está. No vamos a memorizarnos todos este cuadro, pues. No. Lo que hay que hacer es, cuando vamos avanzando en la resolución, de casos, ¿ya? Y si por ahí no observamos un ángulo, por ejemplo 30 grados, lo que hay que hacer es recordar simplemente su triángulo. Acabo de dibujar de esta manera el triángulo de el triángulo ahí está. Caray, no quiere formar un ángulo recto. Vamos a formar un ángulo recto. Entonces imaginemos que el triángulo no está a la derecha, ¿ya? Entonces vamos a formar el triángulo. Imaginemos que en un caso nos estén pidiendo una razón trigonométrica, ya sea de 30 o de 60. Y entonces tú vas a dibujar su triángulo, 30, 60, aparte, muy independientemente del caso, ¿ya? Y vas a decir, bueno, acá valía 1, acá valía raíz de 3 y acá valía 2, ¿no? Y en base al triángulo tú ya puedes determinar las 6 razones trigonométricas de ese ángulo. Por ejemplo, que nos pidan tangente, ¿no? La razón tangente se abrevia así, tang o TG también. Tangente de 30 grados, ¿no? Es igual, cateto opuesto, de 30 su cateto opuesto será 1. Entre cateto adyacente, que viene a ser raíz cuadrada de 3. Listo, ya lo tenemos. Entonces, más que memorizarnos las razones trigonométricas, debemos estar fijando en nuestra mente el dibujo de los triángulos, ¿correcto? Porque si queda ya fijado en nuestra mente un dibujo de un triángulo, automáticamente ya vamos a tener 6 razones para un ángulo y 6 razones para el otro ángulo. Entonces voy a tener ya automáticamente 12 razones ya que ya puedo determinar, sin la necesidad pues de estar memorizando sus valores, ¿no? Sin la necesidad de estar memorizando sus valores. Una cosa que me olvidaba, deseo acotar acá, es de que las razones trigonométricas tienen una forma resumida de escribirse. La razón seno, por ejemplo, se escribe así, sen, y luego el ángulo, por ejemplo, alfa. La razón coseno se escribe así, cos, y luego su ángulo, alfa, ¿no? Profe, pero entonces puesto 30, claro, alfa representa un valor, pues, ¿no? La razón tangente se abrevia como TG, también lo vas a encontrar como TAN, o también puedes encontrarle como TANG. Cualquiera de esas formas de escribir es correcta. La razón cotangente lo puedes escribir así, también lo vas a encontrar como cot, ¿no? Vas a encontrar como cot, así, ¿no? Y pegado el ángulo. La razón secante se abrevia así, sec, y el ángulo. Y por último, la razón cosecante se abrevia así, CSC, ¿correcto? De esa manera entonces podemos ya no estar escribiendo todo el nombre completo de esa razón, simplemente su abreviación. Sen, cos, TG o tan, cosecante, CG, CSC, secante, sec y cotangente, cot. Y se mantienen las mismas razones, ¿ya? Son las mismas razones. Vamos a concluir esta exposición netamente de contenidos teóricos de esta unidad de trigonometría básica, ¿no? Explicando pues las razones trigonométricas tienen signos, o sea, tienen valores, sus valores numéricos también tienen un signo dependiendo en qué posición del plano cartesiano estemos midiendo, ¿ok? Recordemos que en el plano cartesiano nosotros tenemos acá primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Acá podemos notar un error en este cuadro, ¿ya? En este cuadro. Realmente estos valores de estos ángulos deberían ir pues más acá, ¿ya? Y el valor del ángulo seno, coseno, el valor de seno, pues tendríamos que determinar su valor, ¿ya? Pero en fin,
Eh, entonces no vamos a detallar mucho en esto porque ya es otro tipo de connotación y no vienen al caso, ¿ya? Lo que sí quiero que sepan es de que dependiendo del cuadrante donde estemos midiendo la razón trigonométrica, puede ser que las razones cambien de signo, ¿no? Por decir la razón seno, coseno, tangente va a cambiar su signo, ¿ok? Por ejemplo, la razón tangente en el segundo cuadrante, pues siempre va a ser negativo, ¿ya? Siempre va a ser negativo. Eh, ¿Por qué? Porque ustedes saben que en el plano cartesiano, miren, voy a formar acá un triángulo. En el primer cuadrante, ustedes saben que del centro hacia la derecha, estos valores de x siempre van a ser positivos y los dos valores de y van a ser negativos. En cambio, del centro hacia la izquierda, los valores de x serán negativos y los valores de y se van a seguir manteniendo positivos, ¿sí? Del centro hacia abajo, los valores de x van a seguir siendo negativos, el valor de y también va a seguir siendo negativos. ¿Ven? Entonces, para no complicarnos más, solo basta de que ustedes recuerden que dependiendo del cuadrante donde vamos a medir la razón trigonométrica, va a cambiar de signo. Pero en los casos que vamos a desarrollar, siempre vamos a trabajar en el primer cuadrante. Siempre. Entonces, desde ya, nuestras razones trigonométricas no van a verse afectadas pues por esos signos, ¿no? Por esos signos. Simplemente vamos a trabajar con el primer cuadrante. Salvo un caso especial, ¿no? Donde tengamos un ángulo, por ejemplo, de 300 grados, 320, 180, o de 240, o de 120, etc. En ese caso volveremos a observar la tabla para verificar pues, qué signo va a llevar esa razón trigonométrica. Muy bien. Aplicando, sin salir del tema, hay también dos teoremas o leyes, también se conocen, que hacen relacionar valores de un triángulo con sus ángulos, donde no necesariamente hablemos de un triángulo rectángulo. Para cualquier triángulo, ¿ya? En cualquier triángulo se dan la ley de senos, ¿no? Y la ley de cosenos, ¿ok? Dentro de la ley de senos, como pueden observar ustedes en este triángulo, tenemos acá sus tres lados, el valor de sus tres lados, y también tenemos referenciado tres ángulos. Entonces, lo que hacemos acá es una razón entre el lado y su correspondiente ángulo. Por ejemplo, el lado A, el ángulo que se le opone es alfa, entonces A entre seno de alfa. Al lado B, el ángulo que se le opone es beta, entonces B es igual entre seno de beta. Y el lado C, entre el ángulo que se le opone, en este caso es teta, entonces C entre seno de tita, ¿no? Entonces esta igualdad se le conoce como la ley de senos. ¿Y en qué situaciones vamos a aplicar la ley de senos? Pues cuando nosotros no podamos aplicar el teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras se aplica en un triángulo rectángulo. Entonces, si no es rectángulo nuestro triángulo que nos dan, podemos buscar aplicar la ley de senos. Pero para aplicar la ley de senos debo tener pues los valores de lado y ángulo, por lo menos de dos de ellos, ¿ya? En cambio, ¿qué pasa si tenemos solamente un ángulo, pero sí los tres valores de los lados? Aquí voy a aplicar lo que se conoce como la ley de los cosenos, ¿correcto? Ustedes observan este triángulo donde tenemos el lado A, el lado B y el lado C, y solamente un ángulo, tita, que se le opone al lado C. Entonces tendría C al cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado, ¿no? Que se pareciera a Pitágoras hasta ahí, menos el doble
de A por B por el coseno de tita. Por eso se llama ley de cosenos, porque aplicas el valor del coseno del ángulo. ¿Ok? ¿Cuándo voy a aplicar la ley de cosenos? Primero, cuando no se trate de un triángulo rectángulo. Segundo, cuando tengamos los tres valores del triángulo, de sus lados del triángulo, y al menos un valor de ángulo interno. ¿Okay? Al menos un valor de su ángulo interno. Con esto no significa de que dentro de un triángulo rectángulo tampoco se pueda hacer o se pueda aplicar la ley de senos o la ley de cosenos. ¿Ok? A ver ese audio, por favor. Bien. Entonces, les decía, significa esto de que dentro de nuestros trabajos, cuando estemos con el teorema de Pitágoras, no significa que dentro de un triángulo rectángulo no podamos aplicar la ley de senos o la ley de cosenos. Por supuesto que sí, podemos aplicarlo, ¿ok? Pero casi siempre estas fórmulas de la ley de senos y la ley de cosenos nosotros vamos a aplicar en triángulos donde, por ejemplo, la ley de senos tengamos los tres lados o dos al menos y los dos ángulos, ¿no? Y la ley de cosenos donde tengamos al menos el valor de un ángulo y el valores de los lados, dos al menos. Muy bien. Caso número 1. Tenemos ahí, recuerden, nuevamente, estos casos están siendo extraídos de nuestro libro de trabajo. Cada unidad en matemática tiene pues ciertos materiales. Uno de esos materiales es el libro de trabajo. Y es el que normalmente se acostumbra a desarrollar en las sesiones. Bien, dice ahí, caso 1. Convertir en medidas sexagesimales. 58 grados. Como pueden ver, es la letra G, que está en la parte superior derecha. ¿Qué valor es ese? Bien, sabemos nosotros que existen tres sistemas para medir ángulos. El sistema sexagesimal, que se representa por S, ¿no? Entre 180 grados, que es la mitad de una vuelta. El sistema centesimal, que se representa por C, entre 200 grados G, que es una media vuelta. Y el sistema radial, ¿no? Que utiliza los pi radianes para medir los ángulos. Ahí tenemos los tres sistemas para medir ángulos. El valor que me están dando es el valor de C, que es, o sea, el valor de esa medida es 58 grados centesimales. Claramente lo podemos identificar porque es una letra G pequeña como superíndice en la parte superior derecha. Y nos están pidiendo pasar a sexagesimal, o sea, nos piden pasar a S. Ahí hay que convertir. Entonces, de los tres términos que puedo ver aquí en estas igualdades, pues lo que me conviene utilizar son estos dos primeros, ¿cierto? Porque tengo el valor en C y me piden convertir a S. En ningún momento me están pidiendo a radianes. Pues es lo que vamos a hacer. Voy a coger esos dos primeros términos de esa ecuación. Entonces tengo acá 180 igual a C entre 200. Ahora, como quiero el valor de S, voy a despejar S. S es igual a 180 grados sexagesimales por C entre 200. ¿Por qué pasa a multiplicar? Porque estaba dividiendo en un miembro de la ecuación, pues en el otro miembro va a pasar a multiplicar, ¿cierto? Bien, ahora, una vez despejado, ya nosotros podemos sustituir el valor que nos dan para C, ¿no? 180 grados sexagesimales por, y acá el valor de C es 58 grados centesimales. Todo dividido entre 200 grados centesimales. Vamos a reducir grados con grados centesimales, se van. Un 0 con un 0 también se puede eliminar. Podemos sacar mitad.
mitad de 20 es 10, mitad de 18 es 9. Podemos seguir extrayendo mitad, mitad de 10 es 5, mitad de 28 es, perdón, 29, ¿no? 9 más 9 es 18, llevo 1, 2 más 2, 4, más 1 es 5. Muy bien. Entonces observamos que ya no podemos reducir aún más las fracciones o los números. Por lo tanto vamos a tener acá 9, ¿no? Grados sexagesimales por 29. Todo esto entre 5. Muy bien. Vamos a multiplicar. 9 por 9 es 81. Pongo el 1, llevo 8. ¿Ya? 9 por 2, 18, más 8 que he llevado, 26, ¿no? 26. 261 entre 5 grados sexagesimales. Ahora, como las alternativas no me están poniendo para representar en fracción, porque ustedes notan, en las alternativas tenemos grados sexagesimales y minutos sexagesimales. Por lo tanto, voy a aprovechar esta ocasión para enseñarles la división de grados, ¿no? Siempre se divide o multiplica grados sexagesimales entre un escalar, entre un número, ¿no? Vamos a dividir entonces 261 grados sexagesimales entre 5. Vamos a ello. Bien. Un número que multiplicado por 5 medial se aproxima a 26. Debería ser 5, ¿no? 5 por 5, 25. Al 26, 1. Bajo el siguiente número. ¿Correcto? Bajo el siguiente número. 11. Un número que multiplicado por 5 medial se aproxime a 11. Pues no queda otra que el 2, ¿verdad? El 3 sería mayor. 2 por 5 es 10. Al 11, 1. Muy bien. Hasta ahí el resultado son en grados sexagesimales. Para pasar a minutos, tengo que convertir un grado sexagesimal, lo que me sobra acá, que es un grado, a minutos. Sabemos de que un grado sexagesimal es 60 minutos. Entonces esto convirtiendo será 60 minutos. Ahora voy a dividir 60 entre 5. 12, ¿verdad? Porque 12 por 5 es 60. Sería acá 0. Pero esto ya son minutos. Eso ya son minutos. Entonces el resultado de dividir 261 entre 5 es en grados sexagesimales 52 grados y 12 minutos. ¿Ok? 52 grados y 12 minutos.